Busque usted la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 13. La palabra dice por título La tempestad en el mar. Amén. Hechos, capítulo 27, versículo 13. 27, 13. 27. 13. Si la ha encontrado, me confirma con un amén. 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 Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y soplando una brisa del sur, Amén. pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esta es la lectura de la palabra, que Amén. el Señor añada revelación Amén. a su palabra. Amén. Así Amén. sea, Señor. Pasaremos a la exhortación al tío. Amén, Señor Jesús. La palabra que en esta tarde hemos leído habla acerca de una tempestad en el mar. Quizás ninguno de nosotros, o yo por lo menos, nunca haya andado en un barco. Pero aquí se relata la historia de Pablo y cómo era que Pablo tenía que presentarse ante César para poder defenderse de aquello que lo acusaban. Y dentro de este viaje, Pablo sufre las consecuencias del naufragio, pero no porque Dios lo expusiera a esto, sino que él, antes de partir la nave, le dice porque él iba preso. Amén. Entonces no era cosa de que él hubiese querido abordar la nave en cierta forma, aunque era parte del propósito de Dios. Entonces cuando él aborda la nave, antes le dice, mire, no zarpemos todavía porque la nave va a naufragar. Y entonces el capitán que iba a cargo de él le pregunta al capitán de la nave, y el capitán de la nave le dice, no, hay un tiempo adecuado para poder navegar. Entonces confiaron en la persona que era de mar, que iba a saber, de acuerdo a su experiencia, que era un tiempo adecuado para poder zarpar, para poder empezar el viaje, ¿cierto? Entonces cuando ellos zarpan en este viaje, al poco andar se dan cuenta que en este relato que hemos leído, ¿cierto? Se levanta un viento que hace que la nave vaya a sotaviento. ¿Y qué quiere decir esto? Que el viento no soplaba de la nave de atrás hacia adelante y le permitiría navegar, sino que soplaba el viento hacia el lado de la nave. Entonces esto hace muy difícil el poder navegar. Dice a tal punto que ellos se entregaron, por decirlo de alguna manera, a su suerte. Entonces cuando nosotros vemos esto y lo aplicamos a la vida de las personas, muchas veces vemos que vamos quizás por un mar en calma, ¿cierto? En nuestro vivir, dicho de otra manera, nuestra vida está tranquila y reposada, y de repente se levanta una tempestad en nuestra vida, ¿cierto? Amén. Y cuando pasa esto, nosotros nos preguntamos ¿por qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Lo mismo Pablo no tenía para qué preguntarse, porque él les había dicho que iba a suceder esto. Pero venían las preguntas que cualquiera se podría hacer. Cuando hay un naufragio, las personas en medio del mar es una condena de muerte porque no tienen cómo salvarse. Entonces esa era la pregunta que se hacían todos, tanto Pablo como las personas que iban con él. ¿Cierto? Dice que iban 276 personas en esa nave. Y cuando nosotros vemos esto, estas personas que acompañaban a Pablo estaban ligadas a lo que sucediera con él, de cierta forma. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios que iba en ese lugar, era Pablo. Por lo tanto, ellos estaban atentos a lo que Dios le dijera a él. Y eso se puede ver a través del relato que va diciendo. Cuando
Pablo dice que se acerca el ángel de Jehová a hablar con él y le dice que no van a perecer. Y ellos estaban en ayuna, porque sabían que no había otra manera de poder salvarse. No era que el ayuno les fuera a extender la vida o a salvar la vida, sino que ellos buscaban el favor de Dios para poder salvar sus vidas. Dice que tiraron todo lo que tenían. Lo primero que hacen cuando hay un naufragio, empiezan a liberar la carga. Primero lo que es más innecesario, lo tiran del barco para que el barco pueda seguir navegando, y después ya cuando se ve que ya no hay oportunidad, tiran incluso lo que les sirve, de esta manera que el barco pueda seguir su viaje. Entonces cuando nosotros vamos en la vida, ¿cierto? En nuestra vida, ¿cuándo es que soltamos las cosas? Cuando ya vemos que no hay oportunidad alguna, cuando vemos que ya no queda esperanza, entonces soltamos aquellas cosas que quizás nos hemos aferrado por tanto tiempo a ellas. A veces son cosas materiales, otras veces son cosas espirituales, o del espíritu de uno, no del espíritu de Dios, sino del espíritu de uno. Y otras veces son cosas que hemos heredado, ¿cierto?, de nuestra familia, de quizás de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Tradiciones que ellos traían, ¿cierto?, y que a veces son contrarias a Dios, o que a veces no tienen que ver con Dios simplemente. Entonces cuando ellos van navegando, ¿cierto?, saben que su vida ya no depende de ellos. El seguir con vida ya no es cosa de ellos, ya ellos no pueden decidir sobre su vida. Ellos decidieron cuando subieron al barco y elevaron las anclas, ¿cierto?, levantaron las anclas y el barco comenzó a andar, hasta ahí ellos pudieron escoger. Porque dice que el barco empieza a andar y empieza a soplar el viento llamado Euroclidón, ¿cierto? Amén. Entonces, cuando nosotros nos vemos de repente en medio de la tempestad, nos pasa lo mismo. Ya no podemos echar pie atrás porque quizás hemos andado un trecho ya tan largo en las decisiones equivocadas que muchas veces tomamos, que no es cosa de decir, bueno, me devuelvo y vuelvo a comenzar. Porque a veces ya han pasado años, a veces ya han pasado una generación, a veces lo dijo ya tan grande. Entonces ya es como difícil tomarlo, ¿cierto?, a un niño que ya tiene 15, 16, 20 años y decirle, mire hijo, usted me va a acompañar hoy día a la iglesia. Hoy día usted va a saber lo que es, cómo es que nosotros tenemos vida, ¿cierto?, a través del Espíritu de Dios. Ya es una decisión que tiene que tomar solo, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros vemos, usted dirá, hay otro ejemplo de naufragio en la Biblia, hay otro. Y tienen quizás no las mismas causas. Cuando nosotros vemos, yo a veces tomo nota aquí porque se me pierden, se me olvidan las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, el primer navegante que hubo en la historia de la Biblia, ¿quién fue? Noé, justamente. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos que Noé también tiene que abordar una nave, a lo mejor mucho más grande que la que abordó Pablo. Era un arca, ¿cierto? Pero fue distinto, aunque había algo en común. Noé toma esa arca, ¿cierto?, y construye un arca. ¿Por qué? Porque Dios dice ya, el hombre, ¿cierto?, en su tosudez, en su porfía, me arrepiento de haber hecho al hombre y lo voy a raer de la faz de la tierra. O sea, no iba a quedar rastro del hombre, nadie. Pero dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y entonces le dice, construye un arca. Y se demoró un poco más de 100 años en construir el arca. Y imagínense, cuando él empezó a construir el arca, tiene que haber sido un hombre próspero. Pero me imagino yo, con todo lo que gastó en construir el arca, ya no quedó tan próspero, ¿cierto? 100 años construyendo una construcción, ¿cierto? No hay economía que pueda resistir, pero sabiendo, ¿cierto?, que Dios estaba de parte de él y que la orden había sido de parte de Dios para que él construyera. No estaba construyendo cualquier cosa, sino que estaba construyendo el medio que Dios le había provisto para salvar su vida y la de su familia. Entonces a veces nosotros decimos, pero es que este proyecto es tan grande, ¿cómo voy a poder llevarlo adelante yo? ¿Con qué economía? ¿Con qué plata? ¿Cierto? ¿Con qué dinero? Y nosotros vemos que Noé lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque era algo que Dios le había dicho que hiciera, ¿cierto? Y Dios le había
dado los planos para que lo realizara y cómo debía de hacerlo. Y él solo hizo, lo que hizo fue seguir las órdenes de Dios. ¿Cierto? Durante esos 100 años seguramente la gente le preguntaba, Señor Noé, ¿para qué construye el arca? Y él le explicaba que iba a venir, ¿cierto?, lluvia del cielo, que iba a caer tal cantidad de agua que la tierra iba a ser llena de agua, que no iba a quedar ningún ser vivo. Pero así todo dice que nadie se arrepintió. Nadie quiso subir con él al arca de los hombres, pero sin embargo los animales dice que subieron solos, solo llegaron y se presentaron ante Noé y subieron al arca. ¿Cierto? Entonces cuando nosotros vemos que los animales a veces tienen más discernimiento que la creación que Dios hizo con inteligencia, quedamos asombrados, ¿cierto? Como le pasó a Balaam. Y así nosotros podemos ir viendo que en la Escritura han habido diferentes formas de que Dios ha provisto la salvación para el hombre, pero lo que vemos hoy día, ¿cierto? Lo que estamos viendo hoy es cómo nosotros podemos salvarnos en medio de la tempestad. O de qué manera, o por qué estamos en medio de una tempestad, ¿cierto? Vimos que Pablo, el apóstol, llegó a esa tempestad porque era necesario que él se presentara ante César. Pero ¿por qué tenía que presentarse ante César? Porque César estaba en Roma, ¿cierto? Es como yo tenía que, si yo tuviese la oportunidad de predicar el evangelio, ¿cierto? Y quisiera que este evangelio fuera reconocido en distintos lugares, hoy en día me tendría que ir a una nación potencia, a una nación grande, ¿cierto? Y en ese tiempo era Roma. Por eso que decían que todos los caminos conducían a Roma, porque tenían que ir a ese lugar si tenían que resolver algún conflicto grande. Entonces, cuando nosotros vemos que Pablo le era necesario, era porque de ahí Pablo ya había predicado en los lugares cercanos el evangelio. Todo lo que estaba cerca de Israel ya él lo había predicado. Entonces, cuando viaja a Roma, él empieza a predicarle ya a los gentiles, por decirlo de alguna manera, que no conocían acerca de este evangelio. A los gentiles que estaban cerca de Israel ya les había predicado. Pero ahora él se embarcaba en esta travesía para predicar y establecer iglesias en lugares remotos, para que el evangelio siguiera esparciéndose por el mundo, porque una vez que Pablo partiera, iban a quedar otros predicando este evangelio. Entonces, de esta misma manera, a veces nosotros nos vemos en medio de una tempestad porque Dios quiere que nosotros nos movamos del lugar de confort en el que estamos, el lugar tranquilo que a veces tenemos, ¿cierto? Porque a veces no queremos movernos tampoco. Y entonces cuando viene la dificultad a nuestra vida, no nos queda otra cosa que movernos o perecer, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando el apóstol empieza a predicar la palabra de Dios y se empieza a cumplir su ministerio. Ya sabiendo que este ministerio iba a llegar a otras naciones, y quizás él tampoco nunca dimensionó lo que él estaba haciendo. Quizás nunca dimensionó que iba a haber después un país llamado Chile, y que iba a estar al final del mundo, y que iba a haber un predicador que iba a estar hablando acerca de él en el año 2022, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vemos estas cosas podemos ver que Dios tiene todo preparado, pero a veces es difícil comprenderlo en nuestra mente humana y mantener el control de nuestra vida cuando estamos en medio de la tempestad, porque no es cualquier cosa. O sea, cuando viene una tempestad sobre la nave, sobre el barco, ¿cierto? Las olas se levantan. No sé si usted ha visto, a veces en YouTube muestran cuando hay tormentas en medio del mar. Y las naves se levantan, los barcos se levantan, el agua lo levanta, cae agua sobre el barco. Entonces, es complicado. O sea, usted ve agua hacia todos sus lados. Mira hacia adelante hay agua, al lado, atrás, por donde mira hay agua. El cielo totalmente cubierto, negro. Entonces, no, aunque hubiese tierra cerca, usted no la vería, porque está oscuro el cielo y está oscuro, y el agua, al estar oscuro el cielo, está oscuro el agua, entonces no se ve nada. Dice la Escritura que los que iban con Pablo, cuando ya estaba esto terminando, rogaban porque amaneciera luego. Rogaba porque el sol iluminara, para poder ver tierra, para poder ver si estaban cerca, porque sabían que se estaban acercando a la orilla, pero no sabían qué tan cerca estaban. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos en medio de la tempestad, en medio de la dificultad?
y quisiéramos saber cuándo va a terminar, ¿cierto?, la dificultad, cuándo se va a presentar la solución que tanto hemos pedido. Y entonces ahí cuando nosotros volvemos otra vez al arca de Noé, ¿cierto? Lo habíamos dejado ahí a Noé subiendo los animalitos al arca, que a diferencia de Pablo, él sabía todo lo que iba a suceder. Tenía una carta de navegación que le hacía su viaje seguro. Cuando Noé sube al arca y el arca dice que se selló. Y dice que Dios le dice, entra. Por lo tanto, Dios estaba con él. No le dijo, mira, entra al arca y séllala. No, sino que le dice, entra, y dice que el arca se selló. ¿Cierto? Entonces, Dios estaba con él. Amén. Otra cosa, antes que se me olvide, ¿cierto? El pastor Adrián Roger dice que cuando él entró, era un hombre, quizás un hombre más en este mundo. Con buena economía, quizás no tanto, porque como le decía, todo lo que había gastado en ¿cuánto se llama?, en fabricar esta arca. Pero después cuando él salió del arca, era el único que había en este mundo. Por lo tanto, todo lo que él mirara hacia cualquier lado le pertenecía. Era todo de él. Era tremendamente bendecido por haber escuchado la voz de Dios, por haber obedecido a Dios. Amén. Estaba él y su familia con él. Después hubieron problemas, pero eso lo vamos a ver en otra predicación. Amén. Y por último, ¿cierto? Como le dije, hay varios casos de navegación, ¿cierto?, en la Biblia. Y vamos a ver un tercero. ¿Y cuál cree usted que podría ser el tercer caso de navegación? Y lo vieron hace poco los niños. Jonás. Jonás, ¿cierto? Amén. Jonás recibe lo mismo que los dos primeros, las indicaciones de lo que debía de hacer. ¿Cuál era la orden de Jonás? Ir a predicar a Nínive, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace él? Él se arranca de la presencia de Jehová y toma un barco. ¿Y qué le pasa al barco? Él se va a dormir y empieza el barco a naufragar. Y entonces los que les acompañaban empezaron a preguntarse por qué nos pasa esto. Imagínense hombres de mar preguntando por qué hay una tormenta en medio del mar. Es ilógico, ¿cierto? Pero ellos, que eran hombres comunes, sabían que había algo mal y le dicen, oye tú, dormilón, ¿por qué no te levantas y oras a tu Dios a ver si Él tiene misericordia de nosotros? Ellos ya estaban orando a sus dioses. Pero decían, este que está durmiendo, a lo mejor este nos puede salvar, el Dios de él nos puede salvar. Y entonces le dice, a ver, dinos tú, echaron suerte para ver por causa de quién había sucedido lo que estaba pasando, ¿cierto? ¿Por qué estaban ellos en medio de una tempestad? Y echan suerte y la suerte cae sobre Jonás. Y entonces ellos le dicen, a ver, dinos por qué está pasando esto. ¿Qué es lo que haces tú? ¿De dónde eres? Y entonces a él al verse expuesto a todo esto, no le queda otra cosa que reconocer que él viene de Israel, que es profeta y que teme a Jehová Dios. Y entonces le dice que él había obedecido y por eso desobedecido y por eso que estaban ellos en esta tempestad. Y le dice, ¿y qué hacemos ahora? Le preguntan los que a él le acompañaban. Y él le dice, tírenme al mar. Y ellos dicen, pero ¿cómo vamos a tirarte al mar? Va a caer la sangre de un inocente en nosotros. A pesar de que ellos eran marineros y todo, eran temerosos igual de Dios. No dicen que ellos conocían a Jehová a Dios, pero sí dice que tuvieron temor. Y no querían tirar a Jonás por el mar, pero le dice, miren, si ustedes me tiran al mar, la tempestad se va a calmar. Entonces aquí vemos que estos que acompañaban a Jonás, la única solución que tenían era sacar a Jonás, ¿cierto?, del barco. Así es, Señor. Para que la tempestad se calmara. En el caso de Noé, lo único que él tenía que hacer era esperar. Tiene que haber sido un mar tempestuoso también, porque imagínense, el arca estuvo 40 días, 40 noches bajo un temporal y después estuvo 150 días navegando.
porque se paró la lluvia, pero el agua no descendió al tiro. Estuvo 150 días ahí el barco, el arca navegando. Y lo único que Noé tenía que hacer era esperar, porque tenía la certeza de que Dios iba a guiar esa arca al lugar seguro. Iba a poder bajar y comenzar, ¿cierto? Todo otra vez, todo nuevo. Si usted me pregunta, sabe que mientras yo preparaba esta predicación, me asaltaba una duda. Y yo decía, ¿qué habrá pensado Noé mientras bajaba con su familia del arca y toda la familia, porque él tenía más familia? Pero dice que se salvaron solo sus hijos, sus nueras y su esposa. Imagínense, o sea, ni siquiera el círculo cercano a él le creyó. Pero él, por obedecer a Dios, ¿cierto? Por obedecer lo que Dios había dispuesto para él, heredó la tierra. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando a veces parece que es difícil de llevar adelante lo que Dios nos está pidiendo, no sabemos el tamaño de la bendición que Dios nos puede dar. Amén. Hoy en día le decimos bendición, ¿cierto? A poder comprar un vehículo, a poder comprar, ¿cierto? Un televisor, al poder comprar alguna cosa material, y a eso le llamamos bendición. Pero la bendición de Dios abarca mucho más, abarca el poder tener paz en nuestra vida, abarca el poder tener un compromiso, ¿cierto? De poder ayudar, ¿cierto? Al prójimo. Muchas veces nos ayudamos unos a otros, orando los unos por los otros, ¿cierto? No es necesario que yo le diga, mire hermana, yo estoy pasando un problema, por eso usted ore por mí, sino que yo debería orar por mi hermano cada día, para que el Señor lo levante, lo restaure, lo ayude, ¿cierto? En esto que estamos empezando, ¿cierto? Que quizás no nos conocemos, orar con mayor razón todavía los unos por los otros, para que así Dios pueda ir levantando, ¿cierto? Predicadores, pueda ir levantando coristas, pueda hermosear nuestras voces, ¿cierto? Para poder cantarle al Señor, y así poder ir nosotros también gozándonos, ¿cierto? Y alegrándonos en la presencia de Dios. Porque al final de todo este camino, ¿cierto? Que a veces parece tan tempestuoso, el final dice que para los hombres son 70 años y 80 para los más fuertes, más robustos. Y cuando pasa eso, el hombre después pasa la historia, puede haber hecho muchas cosas, puede haber adquirido muchas cosas en la tierra. Pero finalmente el hombre fallece, muere, y después a lo mejor lo recordará la generación que lo conoció. Amén. Pero la generación que viene ya después ni lo recuerda, ni sabe quién fue. Por ahí a lo mejor escuchará algo y se acaba. Pero cuando hace algo que trasciende, ¿cierto?, las generaciones, pasa lo que pasó con estos hombres. Quedaron en la historia. Y pasan los años, y van a pasar muchos años si Cristo no viene, y van a seguir escuchando acerca de Pablo, y van a seguir escuchando acerca de Noé. Y a pesar de que Jonás no lo hizo bien en primera instancia, van a seguir escuchando acerca de Jonás. Entonces eso es lo que nos falta a nosotros, ¿cierto? Poder confiar en que Dios está al control del barco, más allá de la razón por la que abordamos el barco o por la que estamos en medio de la tempestad. Reconocer que Dios es omnipotente, omnisciente y santo, 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 ¿cierto? Porque el atributo que se repite 3 veces es santo, santo, santo. Amén. ¿Cierto? Entonces cuando nosotros vemos que es así, nosotros no tendríamos para la capacidad de poder presentarnos delante de Él y estar en pie por causa de nuestros pensamientos, por causa de nuestras acciones, por causa, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos presentarnos justicia delante de Dios, no podríamos, no tendríamos la capacidad. Por lo tanto, nosotros nos presentamos ante Dios primero, porque Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso a nosotros nos hace justos delante de Dios. No es porque nosotros seamos justos, no es porque nosotros seamos buenos o porque hayamos hecho algo bueno. A veces la gente confunde. Cuando ayuda a alguien dice, ahora sí voy derechito para el cielo. No, no es así. Lo que hace que usted pueda ir al cielo, lo que hace que su barco pueda tomar el rumbo correcto, es que el capitán del barco sea Jesucristo. Amén. Es que Jesucristo usted le entregue sus cargas. Amén. Es que a Jesucristo usted le entregue el problema, y después que le entregó el problema,
usted estar confiado de que Él va a resolver su problema. Amén. Gracias, Amén. Señor. Y entonces ya no enfocarme tanto en el problema, sino enfocarme en quién me puede solucionar el problema. Pero no para Así es, decirle Señor. todos los días, Señor, acuérdense de mi problema, sino para decir, grande es tu nombre, Jehová. Amén. Grande es tu nombre, Aleluya. Señor. Así Gracias, es, Señor, por la oportunidad que me concedes de un nuevo día, porque sé que en Amén. este nuevo día algo podré hacer para tu honra, para tu gloria. Permíteme, Señor, mi Dios, Así es, Señor. poder hacer algo que enaltezca tu nombre, que engrandezca su Así nombre. es, Señor. Amén. Y cuando empiezo, ¿cierto?, a hablar así, entonces mi vida se va transformando, mi vida va cambiando, mi vida Amén. se va llenando de la presencia de Dios y el Espíritu Así es, Santo Señor. inunda, ¿cierto?, el ser de las personas. Amén. Y empezamos a ver cambios no solamente en nuestra vida, sino en aquellos que nos rodean. Así Cuando es, el Señor. apóstol Pablo estaba en medio de la tempestad, los demás lo miraban a él. Él tenía privilegios, pero no porque era Pablo, porque tenía ciudadanía romana. No era por eso, sino porque Genial. el que lo había llevado sabía, Así es, Señor. perdón, sabía que era hombre de Dios. Amén. Y entonces igual lo cuidaba, porque sabía que dependía de él que llegaran al puerto final. Amén. Y cuando llegaron a Roma, el capitán que le llevaba, o el centurión, no me recuerdo bien, dice que él le arrendó un lugar aparte de los otros presos para que él estuviera y pudiese recibir a las personas que él quería recibir, a los Amén. hermanos que querían ir a visitarle. Entonces cuando nosotros confiamos, ¿cierto? Pablo podía haberse abatido por todo lo que le estaba pasando, pero siguió confiando en Dios. Amén. Y Dios le respondió. Ahora, la vida de Pablo, si usted la analiza, fue una vida bastante complicada. Fue una vida de sacrificio. Fue una vida de dolores, por decirlo de alguna manera. No le fue fácil llevar adelante su ministerio. Llegó al punto en que él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando usted Amén, analiza aleluya. que él había sido azotado, que había estado preso, o sea, en la fuerza de uno, ¿quién podría llevar adelante un ministerio así? Si no es en la fuerza de Dios, si no es que Dios lo insta a seguir adelante. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que Pablo puede llegar finalmente a salvo, ¿cierto?, llega a la isla de Malta y se pierde, como él dijo, perdieron la embarcación, pero no perdieron sus vidas. No, no perdón. Y ahí en Malta pasa algo que a los lugareños les llama la atención, porque dice que les prendieron fuego, les dieron alimento, porque sabían que ellos venían de un naufragio. Y cuando estaba Pablo echando unas ramas al fuego para que se prendiera, dice que una serpiente muere de su mano. Y los del lugar dicen, ¿qué habrá hecho este homicida? Porque quien que se salva de un naufragio muere cuando llega a tierra. Estoy parafraseando lo que dice el libro de Hechos. Amén. Amén. Y dice que ellos estaban esperando que se muriera. Y al ver que no pasaba nada, entonces dijeron, este es Dios. Es Dios. Amén. Y ahí dice que Pablo, el principal que los recibió, el que les dio alojamiento, les dio alimento, Publio, dice que el papá de él estaba enfermo de disentería. Amén. Y dice que Pablo oró por él y fue sano. Y le trajeron los demás enfermos de la isla y todos fueron sanos. Amén. 3 meses después, llega una nave de Alejandría y pueden continuar el viaje. Y los nativos de la isla le proveyeron todos los alimentos para que pudieran hacerlo. Entonces a veces nosotros decimos, ¿cómo voy a seguir adelante en esto que estoy haciendo si no tengo los medios para hacerlo? Si ellos hubiesen pensado de esa manera, los soldados hubiesen dicho, bueno, ¿para qué los vamos a dejar con vida si se van a morir de hambre igual? De hecho, querían matarlo, porque dijeron, si los dejamos que salgan solo del barco, se van a fugar. Pero como tenían que haber matado igual a Pablo, el que iba a cargo dijo, no maten a ninguno, sino que el que sepa nadar, tírese primero, y después bajan los demás. Y de esa manera salvó la vida del apóstol. Entonces Dios en cada oportunidad va proveyendo la puerta de escape a la dificultad que estamos pasando. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es estar atentos, ¿cierto?, a la instrucción que Dios quiera dar a nuestra vida.
Amén. el ser fieles. Quizás diga, bueno, si no voy hoy al servicio, ¿qué me podré perder? ¿Qué podrá pasar? Pero el mismo apóstol Pablo dice que no tengamos por costumbre el dejar de congregarnos. Amén. En cada predicación algo se puede aprender. Amén. Quizás el predicador a lo mejor puede que no sea tan buen predicador, no sea destacado en usar lindas palabras, pero ya el hecho de que usted le den un texto para leer, usted puede llegar a la casa y repasar el texto. Señor, Amén. no entendí lo que quería decir hoy la palabra. Revele en mí su palabra. Y dice que el Espíritu Santo que está en nosotros nos revelará la palabra de Dios a nuestra vida. Amén. 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 Entonces cuando Alabado. vemos nosotros, ¿cierto? Que Noé también logró llegar al puerto final, ¿cierto? Dice que el arca reposa sobre un monte y se salvó la familia de Noé. Pero él no tuvo ningún contratiempo en su viaje. Todo fue quieto, todo fue de acuerdo al plan que Dios había trazado. Amén. Y así también puede ser en nuestra vida. Pero para eso nosotros tenemos que crecer desde niños con la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Y eso nosotros ya, como le dije, ya no lo podemos hacer, pues ya nosotros ya estamos en medio del mar. Pero los que vienen detrás de nosotros, ellos sí pueden hacerlo. Así es, Señor. Entonces depende de nosotros Amén. el ponerlos, ¿en dónde? ¿Con qué los podría navegar ustedes? ¿Los pondría a navegar con Pablo? Era un apóstol después de todo. ¿Ah? Jesús. ¿O los pondría a navegar con Noé? ¿O con Jonás? Igual van a llegar a tierra. Se los va a comer el pez, los va a llevar igual. Con Pablo van a estar a punto de perecer, pero van a llegar. Entonces lo más correcto, ¿cierto? Sería Noé. con Noé. Noé va a ser. Con Noé, ¿cierto? O sea, aprender a obedecer la voz de Dios, aunque lo que nos esté pidiendo parezca tan difícil de hacer. Amén. Aprender a distinguir la voz de Dios. Amén. Aprender a hacer conforme a lo que Dios nos está pidiendo, ¿cierto? Y para eso tenemos que desde pequeños empezar a entender o por lo menos saber las escrituras. Dice que el apóstol Pablo, él ya sabía las escrituras, las conocía. Así es. Dice que él fue formado en lo académico, por decirlo de alguna manera, por el mejor expositor que había de las escrituras en ese tiempo, que era Gamaliel. Entonces él sabía, si hubiese estado en este tiempo, Pablo se hubiese sabido de Génesis al Apocalipsis y se lo hubiese recitado. Santo es, Señor. Pero le faltaba el darle vida a la palabra. Y es por eso que cuando a Jesús le dicen, ¿cómo vendrás a nosotros y no al mundo? Es el Espíritu Santo el que le da vida a la palabra que está acá. Amén. El hombre natural puede leer la Biblia, pero no la va a entender. Amén. El Espíritu Santo que está en ustedes es el que actúa como traductor Amén. para que usted la pueda entender. Amén. Gracias, Señor. Amén. Alabado sea Él. Amén. Y por último, cierto, Jonás, que a pesar de la dificultad que tuvo para entender la voz de Dios, la entendió. Amén. Pero había algo en el corazón de él que no le dejaba ponerla por obra, ¿cierto? Y los niños aprendieron que algo que había que rescatar era que al final él había obedecido, ¿cierto? En cierta forma se había arrepentido de la decisión que había tomado, porque esa decisión no lo perjudicó solo a él, sino que también a aquellos que lo acompañaban. Así es, Señor. Estuvieron a punto de perecer por causa de la desobediencia de Jonás. Y a veces también sucede así en nuestra vida. A veces el tomar la decisión no adecuada daña también a los que nos acompañan en este camino que se llama vida. Gracias, Señor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Reconocer ante Dios, ¿cierto? Que nos hemos equivocado, para que así Dios pueda volvernos otra vez al camino Amén. y sacarnos de la dificultad. Pero ahora dice usted, si yo he probado ya las tres formas, o no sé en cuál de las tres embarcaciones estoy en este momento de mi vida, y mi mente, por más que trata de entender lo que está pasando, no lo puede entender. Veía el otro día una predicación de Paul Washer, donde predicaba a los jóvenes, y de repente él
el Señor lo quebranta y se arrodilla en el altar. Y sabe que él lo único que decía era Jesús, Jesús, Jesús. Y es tanto lo que él está quebrantado que logra traspasar la pantalla del teléfono. Y usted no queda indiferente a lo que él está viviendo. Y sabe que ayer, viendo un fragmento de una predicación de una joven, no tan joven, debe haber tenido unos 26, 27 años, 26, 25 por ahí, yo soy malo para calcular la edad. Entonces ella estaba diciendo por lo difícil que estaba pasando la situación de su vida. Ella estaba explicando que no veía un horizonte hacia dónde mirar, que estaba confundida. Y le decía al Señor que necesitaba su ayuda. Y de repente ella también se quebranta. Y sabe que decía, pero yo estoy haciendo algo injusto, decía. Porque yo estoy olvidando todas las veces que Dios ha extendido su mano para ayudarme. Porque yo estoy olvidando todas las veces que Dios ha tenido misericordia de mí. Así es. Porque yo estoy olvidando todas las veces que Él me ha levantado. Porque yo estoy olvidando porque ahora no recibo la respuesta. He olvidado todos los favores que Dios ha hecho para mí. Y también nos pasa eso a nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar al Dios que puede hacer el cambio en nuestra vida. Así es. Y nos enfocamos en la dificultad que estamos pasando. No sé si usted me puede entender lo que quiero decirle. Amén. Que a veces nos enfocamos tanto en el problema que estamos pasando. Y yo no le estoy diciendo que el problema no sea serio para usted. Es serio. Pero a veces hay que fijarse en el que puede solucionar el problema. Amén. Al que le podemos pedir porque que solucione nuestro problema. Cuando antes se nombraba el nombre de Jesús, a los apóstoles le dijeron, mire, usted hagan lo que quiera, pero no nombren a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nombraban a Jesús, había hombres que resucitaban, había hombres que sanaban. La vida cambiaba de las personas. Porque ese nombre era un nombre distinto, era un nombre Amén. con poder. Y eso que nosotros, y eso que pasaba antes, puede pasar hoy. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la fe para que eso se active, para que el Espíritu de Dios pueda obrar en las personas. Así es, Señor. Como he dicho más de alguna vez, a veces no tenemos fuerza ni para ungir a una persona que se le quite el resfriado, porque hay dudas en nuestra vida. O le pasamos, ¿cierto? Le pasamos la responsabilidad al que viene de afuera. Le decimos, si usted tiene fe, Dios va a hacer el milagro. Pero si Él viene para ver si Dios existe, para ver si Dios lo puede cambiar, para ver si Dios lo puede sanar. Y nosotros le decimos, mire, si usted puede, entonces Dios puede. Y no es así. Yo tengo que tener la fe Amén. de al Así Dios que es, sirvo Señor. puede cambiar la vida de las personas. Amén. Alabado sea. ¿Por qué lo sé? Porque Dios cambió mi vida en algún momento. Amén. 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 Sí, amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Santo es. Alabado sea el Rey del Rey. Por último, ¿cierto? Como le decía, si usted, a pesar de que usted hace oración, a pesar de que usted se derrama ante Dios y aún sigue en la tempestad y su barco no sabe para dónde va, hay aún una solución que Dios le da en esta noche. Y esa, no le pido que la busque, pero sí memorice lo que le voy a decir. Amén, Señor. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 23 en adelante, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Amén. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Amén. Hombre, Entonces levantándose, reprendió a los vientos y Amén. al mar, y se hizo grande bonanza. Amén. Y los hombres se maravillaron diciendo, Amén. ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el Le mar le obedecen? obedecen? Amén. Amén.
Mateo. Mateo, ¿cuánto? Mateo 8, 8:23. 23 Gracias. al 27. Amén. Gloria a Dios. Santo. Entonces, si usted aún así, ¿cierto? No puede con la tempestad, pídale al Señor que calme el viento que hay en su vida Aleluya. Amén. y que su embarcación pueda tomar el rumbo correcto. Amén. Que el Señor nos ayude Amén. y nos guíe para poder empezar quizás de esta noche a entender que Dios puede transformar las cosas y puede cambiarlas. Alabado Pero sea somos su nosotros los que tenemos que primeramente volvernos a Él nombre. Alabado sea su nombre. y confiar que Él puede transformar nuestra vida. Que Él puede sanar lo que otros no pueden sanar. Amén. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Y que Él puede perdonar Amén. nuestros pecados. Amén. Pero dice que nuestros pecados los perdonó cuando nosotros nos volvimos a Él. Amén. Así es. Por lo tanto, el que trae a recuerdo sus pecados no es el Señor, sino que es el enemigo. Amén. Lo reprendemos. Sí, sí. Porque de esa manera, ¿cierto?, anula al cristiano. Así es. ¿Qué vaya a orar por él si no estáis bien ni tú siquiera? Pero el Señor es el que hace la obra. Amén. Amén. Así es. El Señor es el que transforma el corazón de la persona. El Señor es el que trae sanidad al que está enfermo. Así es, Señor. No es el poder de uno. No, Señor. Uno es un instrumento nada más. Así es, Señor. Uno es como una vasija. Amén. El vaso, si usted lo ve que está limpio, sabe que le puede echar agua y puede tomar de él. Sí. Amén. El vaso no se autolimpia. El vaso lo lavan y lo dejan ahí. Usted va a tomar agua, lo mira y como es de cristal, es transparente, sabe que puede tomar, que está limpio. Así es, Señor. El instrumento que somos nosotros se limpia en la oración. Amén. Por eso que es necesario cada día orar a Dios y pedir que nos Amén. perdone, reconocer nuestras faltas, para que así, ¿cierto?, al otro día estemos otra vez aptos para ser usados, Amén. para que podamos ser vasos útiles otra vez, para que al terminar la travesía de esta vida podamos llegar al puerto que Dios nos tiene preparado. Y esperemos que nuestra embarcación no se rompa, que lleguemos como Alabado llegó sea. el arca de Noé, ¿cierto? Amén. Que el agua descienda y dice que el arca posó en el monte. Así es. Que así Señor. pueda ser nuestra vida. Que el Señor le bendiga y le guarde. Y esa ha sido la palabra para esta noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor.